Así que, bueno, en la clase pasada principalmente estuvimos viendo, ¿cierto?, el tabernáculo en detalle, eh, en lo que se pudo detallar, digamos, en el tiempo de la clase, pero la verdad es que fue en extenso, eh, ¿cierto?, donde pudimos ver eh, y maravillarnos, creo yo, también, ¿cierto?, acerca de, de la santidad de Dios, del orden de Dios, de la perfección de Dios, de la bondad, de su misericordia, ¿cierto? Expresado en este tabernáculo tan perfecto que Dios pidió realizar, tan ordenado, ¿cierto? Todo pulcro, y que en definitiva, ¿cierto? Nos enseñaba que en cada uno de esos aspectos Cristo estaba ahí presente. ¿Ya? Eso para que recordemos, ¿cierto?, la clase pasada. Hoy día vamos a continuar, ya nos corresponde avanzar con, con el libro de Levítico. Me equivoqué, este es el tabernáculo de la clase pasada. Aquí está. Bien, entonces lo que vamos a ver hoy día es la introducción al libro de Levítico, los sacrificios y el sacerdocio que Dios exigió, el pecado de los sacerdotes y la pureza e impureza del pueblo. El libro Levítico es un libro eh, bien especial debido a que es como un manual. ¿Ya? Es básicamente eso, es un manual de adoración a Dios, de comunión con Dios, donde se explica de qué manera, ¿cierto? De qué manera Dios quiere que su gente, ¿cierto? Su pueblo se acerque a Él. ¿Ya? Eh, entonces, Levítico, el libro de la santidad a Jehová. Em, bueno, mi hermana Gisela me dice que está súper complicado conectarse porque hay un tremendo temporal de donde ella está. eh, Así que está complicado. Y hay otros hermanos que han tenido algún inconveniente. Así que vamos a grabar la clase, hermana, y después se la enviamos. Entonces, este es un Levítico, es el manual de cómo relacionarse con un Dios santo. Recordemos que en la clase pasada, si algo creo que nos quedó claro, es que Dios, la intención de Dios es habitar en medio de su pueblo. Eso es lo que nos mostró el tabernáculo. Él quería estar ahí en medio de su pueblo. Pero ¿cómo podemos hacer que un Dios santo tenga comunión con personas no santas? Eso es complejo, eso es difícil, eso es imposible. Que alguien pueda tener o intente tener, ¿cierto?, una comunión directa con un Dios santo, siendo un pecador. Entonces, para eso Dios estableció un sistema, ¿cierto?, de cómo relacionarse con este Dios santo. Una forma, por eso estaba ese tabernáculo, por eso está ese sacerdote, ese sumo sacerdote, por eso esas vestimentas, ¿ya? Por eso los sacrificios, por eso algunos podían entrar a un lugar santo, por eso uno podía entrar al lugar santísimo. Entonces, y bajo ciertas condiciones, no podía ser cuando ellos quisieran.
Hoy día vamos a ver, ¿cierto? Vamos a ver cómo algunos cometieron graves errores, ¿ya? Y tuvieron que pagar también las consecuencias de ello. Ya, entonces, eso es Levítico. Es cómo relacionarse con un Dios santo, cómo conducirse con un pueblo santo, como un pueblo santo. Levítico 11:45 dice, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. ¿Ya? Eso es lo que Dios quería para su pueblo. Santidad en el sentido de ser apartados para Dios. ¿Ya? Lo santo, ¿cierto? Es aquello apartado, separado para, en este caso para Dios. Entonces, el Levítico, este fue un escrito como un manual para los sacerdotes. ¿Ya? Y como dice ahí, está estrechamente ligado al libro de Éxodo y de Números. ¿Ya? Bueno, esta es una carta, ¿cierto? Que de alguna manera nos permite identificar, ¿cierto?, cuándo fue escrito Levítico, este sistema sacerdotal, y que como ustedes ven abajo en la pantalla, eh, Levítico se escribe poco antes que se culmine el libro de Éxodo, ¿ya? Aquí, en esta zona, antes que se culmine el libro de Éxodo, eh, más o menos, como dice ahí, eh, un año de salida, ahí comienza a escribirse. ¿Ya? ¿Ya? En el inicio, ¿cierto?, de lo que van a ser estos 40 años en el desierto. ¿Ya? En el inicio de lo que van a ser los 40 años en el desierto. Entonces, de alguna forma, ¿cierto?, Dios está entregando este manual de los sacerdotes, ¿cierto?, aquí, para prepararlo, ¿cierto?, en lo que serán estos 40 años en el desierto. Eso es importante que lo tengamos claro. ¿Ya? Por eso dice, está íntimamente relacionado con Éxodo, ¿cierto?, y Números. ¿Ya? De esta pantalla, eso es lo interesante, ¿cierto? Que nos ubiquemos dónde está Éxodo, ¿cierto? Eh, Comienza cuando Israel está siendo esclavo en Egipto, ¿cierto? Ya sabemos la historia de Moisés, en fin, en adelante. Eh, y hacia el término del libro de Éxodo comienza el libro de Levítico. Eso es lo relevante aquí. Entonces ya estamos ubicados. Ya, el tema central del libro de Levíticos es la demanda de Dios por la santidad y su provisión para la misma, mediante la expiación del pecado por sacrificios y una adoración adecuada. Entonces, lo relevante de todo esto es que Dios aquí pide santidad. ¿Ya? ¿Y cómo la pide? A través de los sacrificios. ¿Ya? Y de la forma correcta, ¿cierto?, de adorarle. Y eso es Levítico. Ya como Dios pide santidad a su pueblo. Obviamente la idea central del libro es esa, la santidad. Ya leímos, ¿cierto?, el versículo clave, Levítico 11:44, ¿cierto? Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Levítico 19:2, lo mismo, ¿cierto? Dice, habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿Ya? Y leamos Levítico 18:3, que dice lo siguiente.
Dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Eso es realmente importante ese versículo, hermano. Dios saca al pueblo de una esclavitud en Egipto, ¿cierto? Donde había mucha idolatría. Y los conduce, ¿cierto? Y les enseña, ya le está mostrando, ya se hizo el pacto, recuerden, en el monte Sinaí. Dios se ha mostrado en su poder, en su santidad, y, pero ahora les pide, yo los voy a llevar a una tierra prometida, pero por favor no sean como eran los de Egipto. Y cuando lleguen allá, no sean como los de Canaán, que también son idólatras. Entonces les está pidiendo que se aparten para Él, que sean diferentes, que sean distintos. Y eso en cierto modo tiene que ver también con nuestra vida, cuando Dios nos llama. Dios nos pide que nos apartemos para Él, que dejemos atrás, ¿cierto? Lo que fuimos, ¿cierto? Quizás toda expectativa que tengamos hacia el futuro, sino que seamos lo que Dios quiere de nosotros. Las palabras clave del libro muestran el tema, ¿cierto? Son palabras que se repiten. Las más repetidas son sacrificio, son limpio, inmundo, santo, santidad o santificar. Entonces, eso describe, ¿cierto?, el tema del libro. Santidad, sacrificios y limpieza o inmundicia. ¿Cuál es la importancia de este libro hoy día? ¿Cierto? Explica el trasfondo religioso de Israel, el significado de los sacrificios y las fiestas judías. Traían enseñanza o representaban un tipo. Y es indispensable para el entendimiento de la epístola, por ejemplo, de los hebreos. En Hebreos se describe a Jesucristo como el sumo sacerdote y que ya queda atrás el viejo pacto por un pacto mejor. Y describe el sacrificio de Cristo como un mejor sacrificio que lo que estaba en el Antiguo Testamento. Entonces es importante Levítico para entender otros libros como Hebreos. Si bien es cierto, aquí hay leyes y hay cosas que eran directamente para el pueblo de Israel, los principios que están detrás de eso son vigentes. Y que tiene que ver con lo que yo siempre les he mencionado, el Antiguo Testamento, ¿cierto?, nos permite conocer a Dios, conocer su carácter, su forma de actuar. Y aquí no es distinto porque aquí vamos a conocer cómo Dios trata con el pecado. ¿Ya? Eso nos permite conocer cómo Dios trata con el pecado. La actitud de Dios frente a los problemas sociales, eh, por ejemplo, en los años sabáticos o de jubileo, las deudas. ¿Ya? Dios también estableció ciertas leyes que se cumplieran o no, era un tema debatible, pero habían ciertas cosas por las que Dios dio también un orden que nos indican, ¿cierto?, que él también estaba preocupado por los problemas sociales. ¿Ya? Actitud de Dios frente a los pecados de la inmoralidad y muestra la ley del amor al prójimo. ¿Ya? Eso está en Levítico 19, 18. Que dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Entonces, en general, los principios que están aquí, ¿cierto?, siguen siendo vigentes, siguen siendo válidos. Cómo Dios trata con el pecado, cómo Dios se enfrenta a los problemas sociales, preocupado de ese tipo de cosas. La actitud frente a los pecados, a pecados e inmoralidad, y muestra, ¿cierto?, el amor
que debemos tener hacia el prójimo, como a nosotros mismos. ¿Cuáles son los sacrificios que habían en el santuario? Bien, en el santuario los sacrificios no se ofrecían solamente para el perdón de los pecados, eso hay que tenerlo claro. Habían sacrificios de gratitud, habían sacrificios de dedicación, de ruego penitencial o de regalos, si alguien quería hacer un regalo. Entonces, no solamente los sacrificios o la ofrenda eran para perdón, sino que también habían de gratitud. Existían dos tipos básicos de sacrificio. Los sacrificios obligatorios. Por ejemplo, ahí están ofrendas por el perdón, por el pecado, ¿cierto? O de purificación. Y eso era cuando una persona pecaba o se contaminaba ritualmente. A través de algún ritual, ¿cierto? Tenía algún... Y habían otros sacrificios obligatorios, como por ejemplo las ofrendas de reparación, ya sea, ¿cierto? Por una restitución, por un robo, por un hurto, ¿cierto? Si alguien tenía que reparar eso, tenía que hacer un sacrificio obligatorio. Y estaban los sacrificios voluntarios, y ahí están los holocaustos, ahí donde era quemado completamente el sacrificio, y eso significaba la consagración del que hacía la ofrenda. Estaban las ofrendas de granos, que esas simbolizaban la consagración de las posesiones materiales, es decir, sus propiedades, ¿cierto? Como su hogar, ¿cierto? Su cultivo. Ellos hacían ofrendas de granos, se simbolizaban eso. Y estaban las ofrendas pacíficas para manifestar gozo y gratitud. Ahí están los tipos de ofrendas, ¿cierto? Por pecado, por reparación. Esos dos primeros, ¿cierto? Obligatorios. Estaban los sacrificios voluntarios, que estaban los holocaustos, las ofrendas de granos y las ofrendas pacíficas. El significado de los sacrificios. Ya como podemos ver ahí, ¿cierto? Yo creo que mucha gente se lo pregunta, ¿por qué Cristo tuvo que morir? ¿Por qué no podía haber otra salida? ¿Por qué no Dios evitó eso? ¿O por qué no Cristo lo evitó eh, y tuvo que morir? Eh, y la verdad es que eso obedece, ¿cierto?, a la misma justicia de Dios, al sistema que Dios había instalado aquí en Levítico, porque la ley es que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Eso significa que si alguien pecó, esa persona debía morir irremisiblemente. Esa era la ley. Ante el pecado, ante Dios, la paga del pecado es la muerte. Así la ley muy simplificada es: el que peca debe morir. Así es la ley. Entonces, ante eso existe, ¿cierto?, la sustitución, existe la expiación. Y en ese sentido, antes lo que se hacía, ¿cierto?, era que se ofrecía un animal para que ese animal derramara la sangre y sirviera de sustitución al pecado. Ahora, el pecado de la humanidad era tanto y tan grande pecado que no existía un animal, no existía un ser humano, no existía nada en el mundo que pudiera sacrificarse y que pudiera cubrir esa cantidad de pecado. El único digno, como dice Apocalipsis, el único posible candidato, ¿cierto?,
cubrir esa cantidad de pecado, expiar esa cantidad de pecado. Era el mismo Dios encarnado en Cristo Jesús. No había. Imaginen la cantidad de pecado, ¿cierto?, que debió cargar en la cruz. Entonces, el estricto rigor es eso, ¿cierto? La sangre representa la vida y Dios hizo que la sangre expiatoria fuera un rescate por la vida humana. Eso es, Cristo hizo un rescate, ¿cierto? Pagó un precio por usted y por mí en la cruz del Calvario. La sangre de cada animal sacrificado simbolizaba la sangre derramada del Cordero de Dios, ¿cierto? Jesucristo. En definitiva, lo que estaban haciendo, ¿cierto?, eran preparándose para lo que sería más adelante el sacrificio de Cristo. Veamos el sacerdocio. Recuerden que existían sacerdotes y sumos sacerdotes para el servicio del tabernáculo. Levítico 10:3 dice: entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Entonces, en Levítico 8:6 encontramos ahí la consagración de Aarón como sacerdote, y también se consagran a sus hijos. Y aquí comienza a haber, va a haber un pequeño problema. Recordemos que Aarón también cometió un grave error. ¿Se acuerdan? La clase pasada lo vimos, ¿cierto? O la clase anterior. Levantaron un ídolo. Y aún así, ¿cierto?, Dios lo consagra como un sacerdote, y eso habla de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. En Levítico 8, versículos 6 al 9, está ahí, ¿cierto?, la consagración. Dice: entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua. Puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. ¿Ya? Ahí está la consagración de Aarón y de sus hijos. Y luego se hicieron los primeros sacrificios públicos en Israel. Ya estaban debutando estos sacerdotes con estos sacrificios. En el capítulo 9, versículos 23 y 24, dice: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Dejaron el sacrificio en el altar, ¿cierto? Pero no tuvieron la necesidad de hacer fuego, sino que la misma presencia, la gloria de Dios consumió el sacrificio. Bueno, los hijos de Aarón habían sido consagrados sacerdotes, que eran Nadab y Abiú. Y en Levítico 10, versículos del 1 al 3, ¿cierto?, vemos que fueron castigados por cometer pecado. Dice el pecado de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó.
Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó, no dijo nada. Eh, Esto habla, ¿cierto?, también de la seriedad con que debían tomarse esto los sacerdotes, cerca de la santidad. Utilizaron incensarios para algo que no era lo correcto, pusieron fuego en él. Además, un fuego extraño, dice la palabra de Dios, que Dios no había ordenado, no era la manera correcta tampoco de hacerlo. Y estaba también prohibido el alcohol a los sacerdotes cuando oficiaren. Versículos 8 y 11. El 8 dice: y Jehová habló a Aarón diciendo, versículo 11, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Versículo 9. Dice: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Para que pudieran discernir entre lo santo y lo profano. Si no, también podían morir. Estaba prohibido el uso del alcohol para los sacerdotes. Bueno, como introducción, ¿cierto? Dios designa sacerdotes para interceder ante Él por todo el pueblo. Y esto es porque no todos podían acercarse directamente a Dios. No es como hoy que nosotros podemos orar y podemos buscar a Dios, ¿cierto?, en el nombre de Jesús, que es nuestro intercesor. En aquel tiempo no podían las personas acceder directamente, sino que Dios designó sacerdotes para esta función. Pero este privilegio requería también de buen testimonio y de que fueran personas obedientes a Dios. Si había algún descuido, si había algún error, eso llevaba inmediatamente un castigo, ¿no?, como lo que pasó con Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. En el capítulo 6, el capítulo 7, del 6:8 al 7:38, la mayor parte de esta sección dice se refiere a los sacrificios que fueron mencionados en los capítulos del 1 al 5. Hay instrucciones a Aarón y a sus hijos sobre derechos, sobre deberes de los sacerdotes, específicamente los sacrificios. Instrucciones importantes. Parece que se está pegando. Me veo muy retrasado en la imagen. Instrucciones importantes acerca de los sacrificios. Primero, el fuego del altar no tenía que apagarse. Debía mantenerse encendido. Ya. Esa es la primera instrucción importante. Segundo, las vestimentas específicas para los sacerdotes, ¿cierto?, para los diferentes ritos. Número 3, la parte de la ofrenda que corresponde a los sacerdotes y el lugar donde comerla. Y que lo impuro es contagioso. Ellos, por ejemplo, no podían tocar muertos, personas enfermas, personas con lepra, porque todo eso era contagioso. Debían estar apartados, debían cuidarse, ¿cierto?, al hacer sacrificio. ¿Ya? Y eso está
desde el capítulo 6, versículo 8 en adelante. Ahí están las leyes de los sacrificios. Bueno, ahí está la consagración que estuvimos leyendo ya los versículos, ¿cierto? Cómo fue consagrado, Moisés tomó a Aarón, ¿cierto? Y hizo todo un ritual, le puso las túnicas, ¿cierto? Lo vistió, ¿ya? Los lavó primero Aarón y a sus hijos y después los vistió, les puso el efod, los cintos, en fin. Ya. Ahí, aquí está más el detalle del hijos, capítulo 8 del 6 al... Desde el versículo del 1 al 36. Ya, ahí está toda la ceremonia de consagración de Aarón y de sus hijos. Y eso ocurre en tres actos. Primero hay un sacrificio por el pecado. Ahí está en el versículo 14 al 17. Que Moisés hizo traer un becerro de la expiación. Aarón y su hijo pusieron las manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degollaron. Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura de los hígados, de los riñones, la grosura de ellos, y los hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne, su estiércol, lo quemó al fuego fuera del campamento como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces hizo todo un sacrificio por el pecado, primero con un becerro, dice, de la expiación. Luego hace un holocausto, versículos 18 al 21. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto. Y Aarón y sus hijos pusieron su mano sobre la cabeza del carnero y lo degollaron. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Eso es el holocausto. La diferencia del sacrificio anterior, por ejemplo, el holocausto, se hace arder completamente la ofrenda ahí. Ya, completamente. Y luego hubo un sacrificio de consagración en el versículo 22 en adelante, ¿cierto? Dice, después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degollaron. ¿Ya? Y hay todo un ritual, ¿cierto? Pusieron sangre en el lóbulo de la oreja de los hijos de Aarón y ahí en adelante, ¿cierto? Pueden leer ustedes también el capítulo 8 de Levítico, este sacrificio de consagración en tres partes. Versículo 6, el rito del lavamiento lo hizo Moisés como un representante de Dios en ese momento. Y después del lavamiento venía la investidura, ¿cierto? Todas las ropas, las vestiduras que Dios había ordenado, ¿cierto? Fue tal cual como Moisés vistió a Aarón y a los hijos de Aarón. ¿Ya? Tal como dice ahí, ¿cierto? Hay un detalle en todo el proceso y eso nos indica, ¿cierto? Que eso era muy importante.
El hecho de que esté relatado, ¿cierto?, en detalle en la Biblia significa que era realmente relevante. Primeros sacrificios públicos en Israel, ya, los sacrificios de Aarón, capítulo 9, versículos 23 y 24, eso lo leímos, ¿cierto? Los primeros sacrificios. Bueno, después de los sacrificios mencionados, ¿cierto? Moisés entró con Aarón al tabernáculo de reunión, una entrada que daba hacia el oriente, y tenía dos secciones separadas por un velo de lino, que ya lo vimos, ¿cierto?, en el tabernáculo. Uno es el lugar santo y el otro es el lugar santísimo. En el lugar santo se encontraba la mesa de la presencia, el candelabro y el altar de los inciensos, ¿ya?, o la mesa de los panes. Y en la segunda parte más interior, el lugar santísimo, donde estaba una sola cosa, el único mobiliario, ahí era el arca del testimonio. Estos son los primeros sacrificios de Israel. Ya entramos en detalle la semana pasada, ¿cierto? O sea, la última clase, de lo que era el tabernáculo. Esto también es importante, el tabernáculo fue construido de forma que pudiera armarse y desarmarse fácilmente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el pueblo de Israel en este tiempo era un pueblo nómade, que se cambiaban constantemente de lugar. Estuvieron 40 años marchando, ¿cierto?, por el desierto. Entonces tenían que armar y desarmar fácilmente, entre comillas, fácilmente, ¿cierto?, el tabernáculo. Y cuando Moisés y Aarón, dice, salieron del tabernáculo, bendijeron al pueblo y la gloria de Dios apareció, y esa fue la aprobación de Dios de los sacerdotes y de los sacrificios. Porque la misma presencia de Dios consumió lo que estaba en el altar. Eso es relevante. Ahí dice, ¿cierto?, versículo 24, Jehová consumió el holocausto, ahí mostró su gloria, ¿cierto? Y según la tradición, este fuego fue conservado al menos hasta la destrucción del templo de Salomón. O sea, la tradición dice que el fuego no se apagó nunca. Esa era una orden de Dios que no debía apagarse. Y el castigo de Nadab y Abiú, ¿cierto?, por ofrecer fuego extraño, fueron consumidos, ¿cierto? Fueron quemados por Dios. Ahí está, ya leímos los versículos, ¿cierto? Aquí está el pecado de los hijos de Aarón, que nos explica ampliamente, pero hay varias ideas. Dice, el incienso no estaba preparado de acuerdo con las instrucciones dadas por Moisés. El fuego que se tomó no fue del que estaba en el altar, era un fuego extraño, era otro fuego, no era ese fuego. Y que la ofrenda fue hecha fuera de tiempo, tampoco estaba ordenado en el tiempo que debía ser. Sí, lo más probable es que estuvieran borrachos y que por esa razón se equivocaron al tomar el fuego. Por eso que después se prohíbe, ¿cierto?, el uso de alcohol para los sacerdotes, para que pudieran discernir entre lo profano y lo santo. El castigo fue que Dios los consumió por este acto. ¿Ya? Deuteronomio 4:24 dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¿Ya? Ahí está el versículo, ¿cierto?, que dice que Dios es fuego consumidor. Mucha gente dice, pero ¿y dónde está eso que Dios es fuego consumidor? Ahí está, Deuteronomio 4:24. Dios celoso y fuego consumidor. En el versículo 3 del capítulo 10, ¿cierto? Dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, ¿cierto? Cuando le dice que Aarón cayó. Entonces, palabras dirigidas a los sacerdotes, consagrados a su servicio y responsables ante él de la situación espiritual del pueblo. Aquí se exige, ¿cierto?, de los sacerdotes un estilo de vida diferente al del resto de la gente. A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará.
y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Por eso aquí está la prohibición que mencionamos, ¿cierto?, de usar el alcohol en el servicio sacerdotal. Ahí está la prohibición. Entonces los sacerdotes no podían beber ninguna bebida embriagante antes de oficiar. Si lo hacían, se exponían a morir. Y razones para la abstención: tener juicio para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, y sobrios para enseñar las leyes dadas por Dios. Yo creo que eso también corre para nuestros días. Es por ello, ¿cierto?, que eh, el alcohol, digamos, el embriagarse es pecado, ¿cierto? No es bien visto para un cristiano porque no se puede discernir entre lo bueno y lo malo. Una vez que se está bajo los efectos del alcohol, ¿cierto? No hay un discernimiento correcto. Eso nos puede llevar a cometer pecados, errores, faltas, en fin. Aplicaciones dentro de esto, de esta consagración de Aarón y sus hijos. Para poder ministrar al Señor es necesario purificarse. Recuerden que Moisés los tomó a Aarón y sus hijos y los lavó primero. Y luego los vistió. Y, y además debían comportarse de buena forma para poder ministrar. Los hijos de Dios, dice, deben distinguirse de las demás personas. Lo que Dios les dijo, ¿cierto? No seréis como los de Egipto, ni tampoco van a ser como los de Canaán. Dios le estaba pidiendo que fueran distintos. Y a mayor privilegio, como lo tenían los sacerdotes, ¿cierto?, de ministrar, de acercarse a Dios, a mayor privilegio, también mayor demanda de sus deberes. Bajo las ropas del sumo sacerdote, y aquí hay algo que yo les mencionaba, Aarón fue un hombre pecador, ¿ya? No fue alguien eh, que hubiera sido muy destacado, ¿cierto? Cometió varios errores también, bueno, todos, Moisés también. Pero Aarón en este sentido fue, perdón, fue bendecido eh, con este llamamiento, con esta consagración de ser sacerdote. ¿Ya? Dice, nosotros aunque somos sacerdotes, pecamos y nos arrepentimos. Y aún así Dios nos sigue considerando sus sacerdotes. Y en el caso de Aarón no fue distinto porque él construyó un becerro de oro y así transgredió el segundo mandamiento que Dios había dado, de no hacerse ídolos, ni figuras, ni adorarlas. Entonces su posición de líder hizo obviamente más grave el peligro. Y aunque al principio intentó eludir su culpa, ¿se acuerdan que él dijo, no, si la gente me lo pidió? Y yo tiré nomás oro y salió una imagen. Entonces trató de exculparse de su culpa. Aarón se arrepintió y Dios le otorgó el honor del ser el sumo sacerdote. Entonces, no significa, ¿cierto?, que el que Dios haya llamado a ciertas personas a ciertos cargos o puestos, ¿cierto? Significa que esa persona se lo merecía. Eh, y es así, nuestra salvación también, todo es por gracia. ¿Ya? Entonces, no hay mucho de qué van a gloriarse, ¿cierto? No somos, ¿cierto?, perfectos, ni santos, ¿ya? Eh, solamente merecedores de su gracia, de su misericordia. Ahí está un sumo sacerdote ministrando en el arca del pacto. Ahí hay una imagen, ¿cierto?, con los querubines que están en el arca. Pero destacable es
su vestimenta, ¿cierto? Con una túnica blanca debajo, ¿cierto? Un delantal azul, pechera, ¿cierto? Pectoral. Las piedras que simbolizaban cada una de las tribus, piedras preciosas, 12 piedras preciosas en el pecho. La mitra, que era esta especie de sombrero, y una lámina, una placa que llevaba en la frente que tenía una inscripción. Eso es parte, ¿cierto?, de la vestimenta del sumo sacerdote. Él actuaba como un mediador entre la humanidad caída y un Dios santo. Como yo les decía, no podía la gente, ¿cierto?, a ir directamente a Dios, sino que el sumo sacerdote debía ser este mediador. Consultar a Dios para buscar su voluntad. Ellos tenían dos piedras que se llamaban el Urim y el Tumim, y a veces debían consultar usando estas piedras para preguntar la voluntad de Dios. Eso está en el número 27-21. Me imagino que se refiere a eso también. Número 27-21. Claro, exactamente. Dice, es raro, estoy sin la mano en mi cabeza y me miro la pantalla y tengo la mano puesta en la cabeza. Está retrasada la imagen. ¿Se ha pegado mucho, hermanos? Felipe, hermana Constanza. No, hermano, bueno, a mí me anda bien. Ya. Hermano Felipe se tuvo que salir, pues. Se cayó la señal. Bien, sigamos. Entonces, una manera que tenían los sumos sacerdotes de consultar la voluntad de Dios era usando estos dos elementos que se llaman el Urim y el Tumim. Mira, dice el 27-21 de Números. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim. Delante de Jehová, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, y él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Era como una especie de piedras que tenían una inscripción. Entonces las lanzaban y ahí, ¿cierto? Dependiendo de lo que salía, ellos decían, esa era la voluntad de Dios. También eran intérpretes y eran maestros de la ley. ¿Ya? Eran intérpretes y maestros de la ley. La función del sumo sacerdote era muy importante, mediadores entre el pueblo y Dios, consultaban la voluntad de Dios y también eran intérpretes y maestros de la ley. Ministraban las cosas sagradas del templo, ellos eran los encargados, y sobre todo en el lugar santísimo donde no todos podían entrar. Ahí está la labor del sumo sacerdote y aquí están sus vestimentas. La túnica blanca era una túnica de lino. Con referencia a esta túnica, Josefo escribió lo siguiente. Esta vestimenta llega hasta los pies y se ciñe al cuerpo. Tiene mangas apretadas a los brazos. Esta túnica tenía un cinto de obra de recamador. Eso significa hecha con un bordado artístico. La túnica blanca representaba la perfección del carácter y la santidad de Jesús. Ese va por debajo. Después venía el manto azul, ¿ya? O manto del efod, y se ponía sobre la túnica blanca y en su orla llevaba una línea de granadas y campanillas intercaladas. Y eso era un símbolo de la justicia. Las campanitas que llevaba abajo. Muchos dicen, como yo les mencionaba la clase pasada, dicen que eso ayudaba a que si el sumo sacerdote moría ministrando en el lugar santísimo, la gente podía saber que algo le pasó si no se escuchaban las campanitas y por eso después lo podían tirar desde una cuerda.
La verdad es que eso no está escrito en la palabra de Dios y son suposiciones y interpretaciones que alguien hizo y se hicieron virales se esparcieron. Pero en la palabra del Señor no está eso escrito. Lo que sí ayudaban esas campanillas, ¿cierto? Era que el pueblo supiera cuando él estuviera ministrando, ya sea en el lugar santísimo, en el lugar santo, ¿cierto? La gente sí supiera que había administración en el lugar, en el tabernáculo y luego en el templo. La mitra y la lámina de oro, aquí está lo que yo les mencionaba, ¿cierto? La mitra era de lino y sobre ella llevaba una lámina de oro con la inscripción Santidad a Jehová. Eso es lo que decía la laminita de oro que te llevaban en la frente. Esta era la máxima que debía regir toda la vida, ¿cierto? Tanto del sacerdote como de aquellos que le miraban. Y representaba la completa consagración a Dios. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Ya, santidad a Jehová. Esa era la máxima, esa era la regla, ¿cierto? De todo sacerdote y quien lo mirara decía eso, santidad a Jehová. ¿Ya? Eso lo llevaban en la frente, santidad a Jehová. Las piedras que llevaba en el hombro tenía dos piedras, las piedras de ónice. ¿Ya? El efod y su cinto eran obra primorosa hecha con oro azul y púrpura. ¿Ya? Carmesí, lino torcido. Dos piedras de ónice en los hombros unían sus dos partes del efod. ¿Ya? Sobre ellas estaban escritos los 12 nombres de las tribus de Israel y su principal labor era sostener el pectoral del juicio. Ahí están, ¿cierto? Las piedras de ónice que ayudan a sostener las piedras con las tribus, las piedras de ónice. Y aquí viene el pectoral del juicio. Ahí estaba compuesto de los mismos materiales que el efod, era de grosor doble, porque tenía que sostener el peso de las 12 piedras con los nombres de las tribus de Israel y dos piedras, el Urim y el Tumim. Ahí está el Urim y el Tumim. Estas dos piedras servían para consultar a Dios y conocer su voluntad. Es por eso que el pectoral recibe el nombre del pectoral del juicio. Eso en cuanto a las vestimentas. Están las 12 piedras. Y purificación en la vida de Israel. Bueno, Dios pide aquí pureza moral y ceremonial. ¿Ya? Desde el capítulo 11 hasta el capítulo 15 hay cosas que se muestran cosas que se podían hacer y cosas que no se podían hacer. ¿Cierto? Leyes de impureza, de limpieza, ¿ya? De cosas que eran inmundas. Eso está en toda esta sección del capítulo 11 al capítulo 15. ¿Ya? Lo que no se podía tocar, animales, personas muertas, enfermedades sexuales, lepra, todo eso está en estos 5 capítulos. El pueblo debía proteger la mente, eh, cuerpo y corazón. Y Dios quería enseñar santidad y además también conservar la salud de las personas. O sea, no era solamente que Dios quisiera restringir, sino que Dios quería enseñar santidad a la gente, santidad a las personas y también cuidarles. Muchos de los alimentos, muchas de las comidas que Dios prohibía eran alimentos que a la larga y a la posterior le iban a hacer mucho daño, ya como el cerdo y otras comidas. Murciélagos, por ejemplo, están prohibidos. Y ya sabemos lo que provoca
lo que provocó, ¿cierto?, que alguien comiera murciélago. Trajo una enfermedad, una pandemia. Ya, sabemos los efectos que tiene, por ejemplo, el comer demasiada comida cargada de grasa. Entonces, Dios pidió que muchas de estas comidas no se consumieran. Animales limpios e impuros, primero, ¿cierto? Dice, aún sigue siendo mayor la provisión de carne de los animales que son permitidos, es más de los que son prohibidos, porque son hartos los prohibidos. Pero principalmente por las enfermedades que transmiten. Ya no es llegar y agarrar un animal y comérselo. Muchos de ellos, ¿cierto?, provocan enfermedad, transmiten enfermedad. Ya. Alimentos acuáticos que muchas veces producen enfermedades gástricas. Entonces, de alguna forma, Dios está protegiendo a su pueblo de que contrajeran enfermedades, de que se eh, enfermaran a la larga, ¿cierto? Sino que fueran un pueblo de gente sana. Ya algunos insectos aún son comestibles. Bueno, hay insectos que se consumen en algunos países, se fríen y se comen. Son una fuente rica en proteínas. ¿Ya? Hoy no estamos obligados a cumplir las reglas levíticas. Esto es algo que también hay que tener eh, en mente, ¿cierto? No olvidar esto. Hay una religión, ¿cierto?, que es de los adventistas, ¿cierto?, que intentan regirse mucho por las normas del Antiguo Testamento y de las prohibiciones de comer, en fin. Pero la verdad es que hoy no estamos obligados a cumplir estas reglas, ¿cierto?, que eran básicamente para el pueblo de Israel en este contexto. Como les dije, los principios que hay detrás, esos se mantienen. Los principios, pero no toda esta normativa, ¿no? Además, ¿cierto?, Dios ha permitido, ¿cierto?, que podamos disfrutar, ¿cierto?, de lo que Él ha creado. Colosenses capítulo 2 versículo 13. Vamos a leer qué es lo que dice. Dice, y vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Está hablando de la ley. Versículo 15. Despojando a los principados y los potestades, los exhibió públicamente. Versículo 15. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Que a los colosenses, que Dios renovó un nuevo pacto, y el pacto antiguo, esta ley que nosotros estamos estudiando ahora, no es una obligación a cumplir por nosotros. Versículo 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. ¿Ya? Entonces, esa larga prohibición donde no se podían comer ciertos animales, como cerdo, animales con pezuñas hendidas, menciona varios. ¿Ya? Marisco incluso, como prohibición. Y es entendible porque seguramente habían animales con
enfermedades, ¿cierto? Que no se podían comer. ¿Ya? Pero como dice ahí, todo lo que Dios creó es bueno y está permitido, ¿cierto? Si se consume con acción de gracia. Impureza relacionada con la producción. Bueno, el propósito, ¿cierto? La intención de Levítico capítulo 12 y 15. Capítulo 12 habla acerca de las enfermedades, ¿cierto? Que tienen que ver con enfermedades de transmisión sexual. Eso es porque habían otros pueblos que eran muy de más de una pareja, ya por así decirlo. Por lo tanto, ellos debían cuidarse también de esto. Eso está en el capítulo 12 al 15. Luego de dar a luz, la mujer debía purificarse. Bueno, hay una purificación que habla de varios días. Luego de que la mujer tuviera un niño o más días si fuera niña. ¿Ya? Versículo 2 del capítulo 12 dice: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Más ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere luz a hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose su sangre. O sea, el doble si tenían niñas. También estaba en el capítulo 13 acerca de la impureza de la lepra. Ahí tenían que purificarse el sacerdote, el que tocaba, ¿cierto? El que estaba cerca de un leproso. El leproso debía ser sacado del pueblo y al sanar tenía que ofrecer sacrificios y consagrarse a Dios. Esa era la obligación del leproso. Si se sanaba tenía que ofrecer sacrificios y consagrarse a Dios. Bueno, Jesús como el sumo sacerdote, esta función de sumo sacerdote duró solamente hasta el año 70 después de Cristo. Y luego de eso ya no volvió nunca más a ser activo en la función del sumo sacerdote. Puesto que el único sumo sacerdote que hoy tenemos es Cristo, Jesús, en el cielo oficiando nuestra mediación ante Dios. Él lleva sobre sus hombros, dice, el pecado de cada uno de nosotros y nuestro nombre grabado sobre su corazón misericordioso. Dios nos ama y está deseando que vayamos a Él para vestirnos con el manto de su justicia y darnos poder para vencer las tentaciones, así como Él también lo hizo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2, 17, 18. Bueno, ahí en Hebreos, como yo les decía, está descrito el ministerio de Cristo como el sumo sacerdote perfecto. Por lo cual, también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por él. Él siempre está intercediendo por nosotros ante Dios Padre. ¿Ya? Bien, esa es la introducción en la primera parte que tiene que ver con sacrificios, con sacerdocio, con los pecados de los sacerdotes, con la pureza y con la impureza. Como ven, ¿cierto? El libro de Levítico es un libro diseñado con ese enfoque que tiene que ver con santidad. O sea,
totalmente centrado en ello. Cómo deben dirigirse, cómo deben vestirse, qué es lo que deben hacer, qué es lo que no tienen que hacer, qué es lo que no pueden tocar, cómo deben purificarse. Entonces, todo eso está en el libro Levítico, esa es la base de este libro, ¿cierto? La santidad. Como vimos, ¿cierto? Los sumos sacerdotes llevan una plaquita metálica en su frente que dice santidad a Jehová. Esa es la meta. Ya, esa es la meta, santidad a Jehová. Ya, esa es la clase 3. Vamos a avanzar en la otra clase. ¿Alguna duda, hermana Constanza, de esta clase? No, No, nada. está clarito. Ya, quedamos solitos. Sí, solo nosotros. Sí, que hay varios hermanos con algunas dificultades. Un hermano con sus hijos enfermos, otro que está trabajando. La mala señal hoy día también. Bien, vamos a avanzar en esta diapositiva que tiene que ver, ¿cierto? En esta clase que tiene que ver con las fiestas solemnes del pueblo judío, que también estaba normado en Levítico. Aquí están las fiestas solemnes. La introducción a números, un viaje a Cades Barnea. Aquí hay una rebelión y hay una controversia también en uno de estos viajes en el desierto. Hay una rebelión complicada, muy complicada, ¿ya? Y una respuesta de Dios que da miedo. ¿Ya? Bueno, las fiestas como palabra, ¿cierto? En el original hebreo es moed, que significa una cita, es decir, cuando había una fiesta había una cita con Dios, era un momento para encontrarse con Dios, eso era, ¿ya? Más que una fiesta, ¿cierto? Porque yo, si yo menciono todo esto como una fiesta, ¿no? Ya voy a ir a una fiesta. Básicamente una fiesta está como centrada en la persona, ¿cierto? La persona va a una fiesta a pasarlo bien, a divertirse. Como que el efecto es para mí nomás. En cambio, cuando yo digo voy a una cita con alguien, ¿cierto? No sé si todavía te ha ido, pero o le va a pasar. Si voy a una cita con alguien, ¿cierto? Se refiere a un momento especial para dos personas, para el que va, ¿cierto? Y para la otra persona que lo espera. Entonces, por eso es distinto, ¿cierto? Referirse a cita antes que fiesta, digamos, pero ya está traducido de esa manera, fiestas solemnes. Y la mayoría están relacionadas con actividades agrícolas y con sucesos históricos de la nación. ¿Ya? Esos marcan los tiempos. Normalmente los tiempos de la actividad agrícola, ¿cierto? Cuando era el tiempo de la cosecha, cuando era tiempo de siembra, eh, esos eran los momentos en que marcaban los inicios de la fiesta solemne. Era una manera de tener un calendario, ¿cierto? Eh, más regular. El propósito, capítulo 23. Hermano, Sí. no está compartiendo pantalla, por si acaso. Perdón, perdón, abrí la y no la compartí. Comparto el tiro. Gracias por avisar. Ahí sí. Sí, sí, sí. Ya, ahí. Entonces, eso es lo que yo le estaba mencionando. Entonces, este contenido de esta parte de la clase, ¿cierto? La fiesta solemne, introducción a números y una rebelión complicadita que vamos a ver hoy día, vamos a conversar. Y como les decía, fiestas solemnes, eh, más bien podemos decir es una cita más que una fiesta, ¿cierto?
está centrada en este encuentro con Dios. Y que las fiestas solemnes están relacionadas con las actividades agrícolas, que son marcar los tiempos de ya sea de las cosechas, de la siembra, en fin. Capítulo 23 de Levítico dice: ahí están las fiestas solemnes. Entonces, las fiestas dan la posibilidad de reflexionar sobre la bondad de Dios, ¿cierto? Porque como están centradas en las cosechas, por ejemplo, en la actividad agrícola, eh, ¿cómo no va a haber, cierto, gratitud por los alimentos, ¿cierto? Por la comida, por la cosecha? Entonces dan esa posibilidad de que la gente pueda reflexionar acerca de ello. El otro es que nunca se van a olvidar que eran el pueblo santo de Dios. ¿Ya? Eso es la importancia de las fiestas, ¿sabes? Porque estos se transmitían eh, en la familia. Los hijos, ¿cierto? Tenían la oportunidad de preguntar, ¿por qué celebramos la Pascua? ¿Cierto? Y el padre le explica, ¿cierto? Nosotros fuimos esclavos, pero Dios nos rescató, ¿cierto? Pasó el ángel de la muerte y debían morir todos los primogénitos, pero la sangre del cordero en las puertas, ¿cierto? Evitó que murieran nuestros hijos. Y así se traspasaba, ¿cierto? Todos los años que celebraban la Pascua, cada vez que alguien preguntaba, además se le enseñaba acerca de esto. Entonces, nunca se iban a olvidar que ellos eran el pueblo. En el año se destinaban 67 días para fiestas. Era harto. Más de 2 meses. Solamente para fiestas. ¿Ya? Solamente para fiestas en el año. Aquí hay hay un mapa acerca de las fiestas principales del pueblo de Israel. ¿Ya? Y este calendario es bien interesante porque se parece un poco al nuestro, un poco, no es lo mismo. ¿Ya? Pero aquí están los meses del año del calendario hebreo, ¿ya? Que es un poco más corto que el calendario que nosotros tenemos. ¿Ya? Si nosotros tenemos 12 meses, ¿cierto? De enero a diciembre, que están aquí. Ellos no parten en enero, ellos parten en el mes de Nisan, que está acá. Y parte ahí porque ahí comienzan las cosechas. Nisan, ahí comienza la primavera. ¿Ya? Y ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ya? Y hay uno que se va agregando cada cierto tiempo para ir haciendo esa como corrección. ¿Ya? Pero me parece que los días, o sea, los meses estos son lunares. Creo que son de 28 días, si no me equivoco, pero son un poco más cortos que los nuestros. Pero si se fijan, están todos relacionados con, con las cosechas, con la siembra. Ya, ahí están. Entonces, en primavera, ahí se celebra la fiesta de la Pascua o Pesaj, la fiesta de los panes sin levadura, ya, la fiesta de las primicias, y eso se hace en el mes de Nisan. En el mes de Sivan se realiza la fiesta del Pentecostés. ¿No? La fiesta del Pentecostés. En el mes de Tisri, acá abajo, aquí se producen las siembras. Ahí están arando, ¿cierto? La tierra. Ahí se
celebra la fiesta de las trompetas. También se celebra la fiesta de los tabernáculos. En el mes de Kislev, aquí se celebra la fiesta de las luces. Y en el mes de Adar, en invierno, la fiesta del gozo o el Purim. Entonces, son hartas fiestas. ¿Ya? Aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fiestas en el año. Como dijimos, hay algunas que duran varios días. Por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos dura 7 días. Por eso en total son 60 y tantos días. Pero como vimos, ¿cierto? Centrado en su actividad agrícola, la producción, ¿cierto? De los campos. Fiestas judías, fiestas bíblicas, están las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. En las de primavera está la Pascua, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés y los panes sin levadura. Cada una de ellas son preparación también, y también podemos ver a Cristo aquí, ¿cierto? Como Dios iba preparando al pueblo. La fiesta de la Pascua representa la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque en la Pascua, ¿cierto? Debió sacrificarse un cordero sin defecto y por eso es que representa la muerte de Cristo. La fiesta de las primicias o de las ofrendas, ¿cierto? Representa la resurrección de Jesucristo, ¿cierto? Como el primero de los que vamos a resucitar, ¿no? Y la fiesta de Pentecostés es una representación del Espíritu Santo. Ya sabemos que en Pentecostés fue un derramamiento del Espíritu Santo, ¿ya? Y la fiesta de los panes sin levadura tiene que ver, ¿cierto?, con la sepultura de Jesucristo. Son las fiestas bíblicas, hay 4. Y aquí hay más. En la fiesta de otoño están las trompetas, la fiesta de las trompetas, que representa el rapto de la iglesia. Ya cuando se escuchan las trompetas, ¿cierto? Sabremos de la venida de Cristo, ya de la segunda venida de Cristo, que es representada por el día de la expiación. Y la fiesta de los tabernáculos representa el milenio. Entonces, todas estas cosas, ¿cierto?, que vemos no son cosas antiguas nomás, sino que también están representadas aquí, ¿cierto? Cristo y su segunda venida. ¿Ya? Entonces, las fiestas de la primavera ya Cristo las cumplió, su muerte, su resurrección, su sepultura y el Espíritu Santo. Pero las fiestas de otoño representan a lo que viene, lo que vendrá. El rapto de la iglesia, la segunda venida de Cristo y el milenio. Interesante. Como las fiestas bíblicas, ¿cierto?, representan cada una un algo en el futuro, ¿cierto? Algunas ya pasaron y otras están por cumplirse. El día de descanso, el Shabbat, capítulo 23:3, dice: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Celebrada semanalmente, ¿cierto? Recordaba al Creador que al séptimo día Él descansó. Éxodo 31:14 dice que era un deber de todo hebreo, única celebrada por los cristianos actuales, cambiada al primer día de la semana. Nosotros celebramos de alguna manera esto, pero en el día domingo, en el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos también se reunían el primer día de la semana, como dice ahí Hechos 27. Entonces hay ciertas justificaciones. Los adventistas intentan guardar o guardan, dicen, como sagradamente ese día.
diciendo que los que no lo hacen, ¿cierto?, cometen pecado o error, ¿cierto? 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta medianoche. Lo mismo dice en 1 Corintios, que el primer día se reunían para partir el pan. La verdad es que el sabbat o el día de reposo era guardado, ¿cierto? Y debía ser guardado por el pueblo de Israel de forma perpetua. La fiesta de la Pascua, que ya, ¿cierto?, bien conocemos, su nombre también era el Pesaj, que significa pasar por alto. Y era la festividad anual donde se sacrificaba un cordero que conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y representaba, ¿cierto?, la redención donde descansan todas las bendiciones para el pecador arrepentido, ¿cierto? Y era un tipo o figura de Cristo, cual el verdadero Cordero de Dios. La fiesta duraba aquí 7 días también, la fiesta de la Pascua. 7 días, toda una semana. La fiesta de los panes sin levadura. ¿Ya? Según nosotros, por ahí entre marzo y abril. ¿Ya? Y era la festividad durante la cual comían pan sin leudar, ¿ya?, sin levadura. La levadura siempre nos habla del pecado en la Escritura. En consecuencia nos expresa la bendición de disfrutar plenamente de la comunión con Cristo en santidad junto a nuestro Salvador. La fiesta de las primicias, entre marzo y abril, para nosotros. Y esta fiesta debía comenzar a celebrarse cuando el pueblo de Dios entrase a la tierra prometida. Ahí tenían que partir con esta fiesta. Debían traer al sacerdote un manojo por primicia de los primeros frutos de la cosecha, y el sacerdote tenía que ofrecerla a Dios para recibir de él aceptación. Era al día siguiente del día de reposo, ¿ya? Y la Pascua era el día 14 y el 15 era el comienzo de la fiesta de los panes sin levadura, que duraba hasta el 21, era por 7 días. Y el día 16 era la fiesta de las primicias. La fiesta de Pentecostés, para nosotros por ahí entre mayo y junio. El Pentecostés es festividad de los 50 días, 7 semanas después de la Pascua. Esto marcaba el fin del periodo de la cosecha del trigo. ¿Te fijas? Sigue relacionado con las actividades agrícolas. Pentecostés significaba 50 días y era 50 días después de la Pascua. Al igual que la Pascua le recordaba a Israel que Jehová era el sustentador. El Espíritu Santo fue derramado sobre los 120 discípulos en una fiesta de Pentecostés. Por eso representaba, ¿cierto?, el Espíritu Santo. La fiesta de las trompetas. Esta fiesta corresponde al inicio del Año Nuevo judío y marcaba el fin de la estación de la cosecha y el primer día del Año Nuevo. Y era un día de harto gozo y de júbilo. La fiesta de la expiación, el Yom Kippur. Entonces, se hacía una vez al año. Es el día de la santa convocación y aflicción de sus almas, cuando finalmente Israel, con profundo duelo e intensa lamentación, reconocerá a su Salvador. El sumo sacerdote reunía todos los pecados de Israel, acumulados durante el año, todos los pecados de Israel durante un año, y los confesaba a Dios pidiéndole a Dios perdón. Todos los del año, en un día, el día del Yom Kippur, llegaba toda la gente, ¿cierto?, ofrecía sacrificio y el sumo sacerdote pedía perdón por todo el pueblo.
Solo él podía entrar al lugar santísimo y hacer expiación sobre el propiciatorio del arca. Y lo hacía una vez al año solamente. No podía ser otro día. Solamente una vez al año. Los preparativos para esta fiesta de la expiación tenían que hacer el Shabbat y el ayuno, es decir, el día de reposo, guardar el día de reposo y el ayuno. El sumo sacerdote se bañaba, debía vestir la túnica blanca. Aarón hacía expiación por sus pecados y por los sacerdotes. Ellos se limpiaban, primero ellos, ya, hacían expiación por sus pecados, hacían sacrificio. Y luego Aarón hacía expiación por el pueblo. Usaban 2 machos cabríos. ¿Ya? Y la fiesta de los tabernáculos era la última fiesta del año y duraba 8 días. Yo me equivoqué, no eran 7, eran 8 días. Se celebraba al final de la época de cosecha y se conmemoraba el peregrinaje por el desierto. Esta era una manera de que la gente, aunque tuvieran casas después, de hecho todavía lo celebran así. ¿Qué significa esta fiesta de los tabernáculos? Que la gente se va al desierto, se va a un lugar y arma su carpa, su tienda y ahí celebran por 8 días. ¿Qué significa eso? Que de esta manera ellos recuerdan que peregrinaron 40 años en el desierto. El año sabático era otra especie de celebración que había y se celebraba cada 7 años, había un año sabático. Era un año de reposo de la tierra. Se dejaba de reposar la tierra un año. ¿Ya? Se perdonaban deudas y también se liberaban algunos esclavos. Algunos las cumplían, otros no, pero eso es lo que estaba establecido, un año sabático. Es decir, si yo tenía una tierra, ¿cierto? Y la mitad yo la ocupaba eh, para cosechar, para cultivarla, yo la ocupaba 7 años, ¿cierto? Y la hacía descansar, un año. Después la ocupaba 7 años más y la hacía descansar un año. Y así. Ya, eso tiene mucha sabiduría detrás, hay mucha ciencia detrás de eso, eh, acerca de el dejar reposar la tierra. Ya. Un año es perfecto para que la tierra se recupere de todos los nutrientes que perdió en el cultivo y cuando se cosechó. Entonces lo que Dios hace aquí, hermanos, eh, bueno, está mi hermana Connie, pero yo hablo para los que van a ver el video también. Lo que Dios hace aquí, eh, muchos años después, ¿cierto? La ciencia lo logra demostrar o lo recomienda, dejar, ¿cierto? Cada cierto tiempo a la Tierra descansar, lo que se llama la rotación. Eh, pero Dios miles de años ya había dado, ¿cierto? Esta instrucción. Y este comienzo se inspiraba en el derecho de los pobres y la solidaridad fraternal. Que en este tiempo también se podían perdonar algunas deudas y darle la libertad a los esclavos para que, si no estaban contentos, pudieran ser libres. Ya, en Éxodo 23 dice: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto. Al séptimo la dejarás descansar y no la cultivarás, para que coman los pobres de tu pueblo. Cada 7 años harás la remisión, eso es decir, que se perdonaba, ¿cierto? Las deudas, se condonaban las deudas de préstamos. No habrá pobres entre los tuyos, si hay entre los tuyos un pobre, no endurezcáis el corazón, ni cierres la mano a tu hermano pobre, nunca dejará de haber pobres en la tierra. Por eso yo te lo mando, abre tu mano al pobre, al hermano necesitado que viva en tu tierra. Si se te vende un hermano, te servirá 6 años y al séptimo lo dejarás ir en libertad. No lo despidas con las manos vacías. Mire que relevante, ¿cierto? Estos mandamientos de Dios, preocupado, ¿cierto? Por
las necesidades, por los pobres, por los esclavos, ya entendiendo, ¿cierto?, que ese era el sistema de aquellos tiempos. El año del jubileo es otra celebración que se hacía cada 50 años. ¿Ya? En el año 50. Dice, el año jubilar era el año cumbre después de 7 años sabáticos. ¿Ya? Como son cada 7 años, son 49 años. Y el año siguiente, es decir, el año 50, era el año del jubileo. Ahí dice, declararán santo el año 50, proclamarán en la tierra liberación para todos sus habitantes y será para ustedes un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y cada cual regresará a su familia. No se perjudicará a nadie, respeta a tu Dios. La idea de hacer esto era por si alguien, por ejemplo, era eh, engañado o vendía su tierra, ¿ya? O alguien se la quitaba. Cada 50 años podían recuperar sus posesiones. ¿Por qué fue necesario declarar este año de jubileo? Porque existen situaciones de injusticia, como yo les decía, y los pobres pierden sus derechos y sus medios de vida. ¿Ya? A lo mejor gente que por obligación debió vender sus tierras, ¿cierto? Cada 50 años la podían recuperar. ¿Ya? Eso era una forma. El año de jubileo, porque hay ansias de justicia, ¿cierto? Por la fe en un Dios amigo de los pobres y de la igualdad social. Y este año jubileo tiene por objeto nivelar la sociedad, ojalá no haya tanta desigualdad. Entonces, periódicamente se intenta responder ante estas desigualdades de justicia social. Se dice que no se cumplía muy a menudo este año de jubileo. Entonces, esas son las fiestas, las celebraciones, las fechas más importantes que están en el Levítico. Y ahora vamos a ver un avance del libro de números para ir ya culminando esta clase, pero vamos a dejar avanzado, ¿cierto?, este libro de números. Estas son algunas cosas que vamos a ver acerca de números, algunos pasajes y hechos claves, como por ejemplo la vida en el desierto, en el Sinaí, espionaje de la tierra, 40 años de peregrinaje, la rebelión de Coré, el agua de la roca, la serpiente de bronce. Son algunas cosas que están en el libro de números. Ahora, ¿por qué se llama números este libro? Y el libro se llama así porque contiene una lista de los clanes del pueblo de Israel. Tiene una lista con cantidades, con números de familias, de clanes del pueblo de Israel. Y el título proviene del censo o empadronamiento con el cual comienza y termina, según la traducción de la Septuaginta, pero el título en hebreo es Bamidbar, que significa en el desierto. Porque normalmente se nombraba por la primera palabra que tenía el libro. Y números comienza diciendo, habló Jehová a Moisés en el desierto. ¿Ya? Lo que hoy puede parecernos una lectura árida y dura era fascinante para la gente que leía acerca de sus propios antepasados. Para ellos era genial saber que venían de tal o cual familia. El libro de números, sin embargo, contiene algo más que menciones relativas al censo. Es más que eso, no solamente número y censo. El libro abarca la peregrinación de Israel en el desierto hasta la llegada a las orillas del río Jordán, siendo el eslabón desde la salida de Egipto hasta la entrada de Canaán. Hasta ahí llega, hasta la entrada de Canaán nomás, en estos 40 años de peregrinaje entre Levítico, Números, ¿cierto? Llega hasta un poquito antes de entrar a la tierra prometida. Comprende un periodo de 38 años y 9 meses. Entonces es conocido como el periodo del peregrinaje en el desierto.
aquí se ven varias cosas importantes en el libro de Números. Es un libro histórico, pero no en su totalidad, y hay otras leyes además de las de Éxodo y Levítico, así como un relato de cierta experiencia de Israel durante su peregrinación en el desierto. También hay reglas aquí y leyes, igual que en Levítico y en Éxodo. Y su estilo no es exclusivamente la narración, sino también la interpretación. En cada acontecimiento se ve la mano de Dios dirigiendo a su pueblo, supliendo sus necesidades, soportando sus pecados, sus debilidades y disciplinándolos. Hay una lección que sobresale en el libro, ¿cierto? Que es el pueblo de Dios solamente puede triunfar confiando en sus promesas y acatándose a ellas. Ese es el estilo de Números, no solamente narrativo, sino que también hay interpretación. Y como ya hemos visto en los otros capítulos, ¿cierto? En los otros libros, vemos a Dios nuevamente supliendo necesidades, todo lo que necesiten, soportando pecados, soportando debilidades, corrigiéndolos. ¿Ya? No va a ser Números la diferencia. Organización de Israel, como decimos, el libro comienza con un primer censo. ¿Ya? Los que fueron contados eran los varones de 20 años en adelante y se excluyeron las mujeres, los niños y los levitas. No fueron contados en ese censo y en total 603.550 fueron contados. Solamente varones de 20 años hacia arriba. Y el propósito era seguramente conocer las capacidades militares para las guerras que los esperaban en este viaje por el desierto. Hasta aquí yo creo que llevamos como 2 años en el desierto con todas estas leyes, ¿cierto? Que hemos conversado, porque ahora viene número, ¿cierto? En adelante. 603.000 personas, sin contar mujeres ni niños. Hablamos de que esa cantidad puede ser fácilmente multiplicada por 3 o por 4. Estamos hablando de 2 millones, alrededor de 2 millones de personas. En el desierto, guiados solamente, administrados por Moisés. Entonces, en la marcha en el desierto, el tabernáculo era desarmado y el arca de Jehová iba adelante con Aarón y sus hijos que se turnaban con cada 3 tribus de Israel. Estaba todo organizado, cómo se tenía que llevar el arca, cómo se debía desmontar. Cuando acampaban, ponían el tabernáculo en el centro, con los levitas alrededor de él, junto a Aarón y sus hijos. Y los levitas tenían el deber de cuidar y transportar el tabernáculo, y la disposición del viaje quedaba así, de esta manera. Si estaba hasta esto estaba normado. Primero iba el arca adelante, Judá, Isaacar y Zabulón iban detrás, Gerson, Merari, levitas estiraban los carros llevando la estructura del tabernáculo y las cortinas. Luego iba Rubén y Simeón, Gad. Después iban más levitas cargando los muebles del tabernáculo. Después iban Efraín, Manasés, Benjamín y Dan, Aser y Neftalí. Entonces, Moisés y Aarón y los hijos iban adelante llevando el arca, guiados por una columna de nube de día y de fuego de noche. Ellos marchaban por campamentos y tribus, no lado a lado, sino en fila, y no en paso de marcha, sino despacio. Y cada familia con sus miembros, con su ganado, iba muy despacio caminando por el desierto. El campamento siempre se establecía con el tabernáculo dando hacia el este, y el arreglo del campamento enfatizaba la centralidad de la adoración y la presencia del Señor en una sociedad teocrática. Es decir, el tabernáculo en el centro, ¿cierto? Y 3 tribus por cada lado. Su orden de marchar también destacaba esto, ¿cierto? Al ubicar el tabernáculo y los levitas en el centro, precedidos por los campamentos de Judá, Rubén y seguidos por los campamentos de Efraín y Dan.
Entonces hasta la marcha estaba organizada, estaba ordenada como debía hacerse de manera correcta. Aquí está cómo estaban distribuidos las tribus y el tabernáculo. Ya aquí está Moisés y Aarón en el tabernáculo, ¿cierto? Hacia la entrada. Por los lados están los levitas. Ahí están Meraritas, Gersonitas, Coatitas. Esos son puros levitas. Y hacia los costados están las tribus de Israel. Una imagen de cómo pudo haber sido, ¿cierto? Este campamento. Hablemos de 2 millones de personas, muchos. 2 millones de personas, sino más, con sus tiendas y el tabernáculo en el centro. Ya, hasta aquí pudimos avanzar, ¿cierto? En esta primera parte de números. Ya próxima clase vamos a concluir eh, con números y seguido con Deuteronomio ya para dar término a Pentateuco 2. Sigo viendo entrecortado, parece, pero espero que la grabación no haya quedado así.